Bien, tengan buenas tardes. Bien, tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión correspondiente a esta semana, que como ustedes saben es la semana de parciales. Es la semana número 13 y en esta semana nos corresponde el examen parcial 2, es decir, el examen parcial del segundo bloque. Y ese examen lo tendríamos mañana. Mañana durante el bloque de clases, y siempre en el salón de costumbre, lo que es la sala de simulación de audiencias. Han de saber también de que esta sesión de ahorita es una sesión más bien de retroalimentación, que tiene como finalidad resolver cualquier inquietud, cualquier duda que ustedes tengan relacionado con lo que han estado aprendiendo. Recuerden que a manera de repaso, esta asignatura pretende estudiar con, con lujo de detalles, si se puede decir así, la teoría general de las obligaciones. Y que la teoría general de las obligaciones es ese conjunto de principios y de normas, tanto legales como jurisprudenciales, y la doctrina también, que analiza todo lo que tiene que ver con las obligaciones, comenzando con el concepto mismo, es decir, el significado, qué es lo que el término obligación significa o representa. Y además, los elementos que integran una obligación, las fuentes de las obligaciones, es decir, aquellos hechos de los cuales las obligaciones nacen o se generan o se producen. Aparte de los elementos, las características también. Recuerden que las características son los rasgos distintivos, aquello que nos permite identificar, configurar, entender con certeza cuándo nos encontramos en presencia de una obligación y cuándo no. Porque de repente, si no conocemos las características o caracteres o rasgos distintivos de una obligación, podríamos confundirnos y pensar que estamos en presencia de una obligación y a lo mejor no es así. A lo mejor es una regla o es un uso o una costumbre o quizás un deber moral o una norma religiosa, pero que no es una obligación. Entonces, es importante conocer pues las características de la obligación. Ya mencioné las fuentes, porque recuerden que toda obligación para ser tal debe tener una fuente y una fuente válida también. O sea, habría que analizar eso y preguntarnos incluso cuál es la fuente, de dónde nace, qué es lo que crea o genera esta obligación para hacer tal. Luego tenemos, y ese es un tema de la mayor importancia, la clasificación de las obligaciones, o sea, cómo se clasifican las obligaciones atendiendo a diversos criterios de clasificación. Eso también, repito, resulta muy relevante y hay que aprenderlo. Es decir, un estudiante de ciencias jurídicas que apruebe, digámoslo así, con éxito esta asignatura, debe saber los distintos criterios de clasificación y las clases respectivas, ¿no? Aparte de lo que ya dije, el concepto, los elementos, las características, las fuentes, las clases, también tenemos otro componente de las obligaciones, que es los efectos de las obligaciones. Ah, también tenemos
como complemento de la teoría general, los modos de extinguirse las obligaciones y también los medios de prueba, porque a veces resulta que una obligación no tiene forma de probarse. Y recuerden lo que ya les he explicado con bastante énfasis, esa relación que hay entre obligación y derecho personal. Es decir, son términos correlativos. A toda obligación corresponde un derecho personal y viceversa. A todo derecho personal corresponde una obligación. Son, en los términos del Código Civil, términos correlativos entre sí. Están íntimamente relacionados. De tal manera que, así como la obligación tiene como elemento personal al deudor, también tiene al acreedor. Es decir, no puede haber deudor si no hay acreedor. Y viceversa, no puede haber acreedor si no hay un deudor. Porque el deudor lo es de alguien. Y ese alguien es el acreedor. Y el acreedor también lo es de alguien. Y ese alguien es el deudor. Entonces, repito, así como no puede haber padre sin hijo, ni hijo sin padre, es lo mismo. No puede haber esposo sin esposa, ni esposas sin esposo. Son términos correlativos que se corresponden entre sí. Entonces, dicho eso, ah, hay que saber también establecer esa diferencia, ¿no? Entre el derecho personal y la obligación. Ah, vamos a ver. El artículo 567, y es un artículo muy fácil de recordar, 567, 567, es el que define los derechos personales. Y cuando da esa definición, deja bien clarito que el derecho personal es aquel que solo se puede reclamar de ciertas personas. De ahí su nombre, derecho personal, porque solo se puede reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. Repase que el artículo 567, y eso es lo que van a encontrar en el inciso F que define al derecho personal, porque ese artículo también define el derecho real y los enumera, los derechos reales. Entonces, entre obligación y derecho personal existe pues esa interrelación, ¿no? Son términos, repito, correlativos. Bien, vamos a ver, ¿alguno de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna pregunta que le gustaría formular, algún concepto que quisiera que se amplíe, alguna inquietud, algo que no ha logrado comprender muy bien? Incluso en el último laboratorio o en el primer laboratorio de este bloque, hay algo alguna pregunta que tal vez no entendieron muy bien o algo, porque como les dije al principio, esta es una sesión virtual, pero para eh, retroalimentar, resolver preguntas, consultar o hacer consultas que ustedes tengan, porque si no, pues podemos o avanzamos con otro tema o lo dejamos aquí y se ponen a trabajar con la actividad que les había planteado. ¿Qué piensan? ¿Qué quieren hacer? Tenemos aquí a varios participantes, varias personas que están enlazadas. Por ejemplo, ayer les mandé ese documento sobre los efectos de las obligaciones. No sé si ya lo comenzaron a leer, si tienen alguna pregunta en relación con esos temas.
Eh, bueno, si ninguno dice nada, entonces lo que vamos a Oli, hacer buenas entonces tardes. es que vamos a hablar un poquito sobre ese material que les envié ayer y que habla precisamente sobre los efectos de las obligaciones. Ah, vean, efecto es sinónimo de consecuencia. Efecto es como el resultado o el producto de algo. De hecho, la obligación misma es un efecto, es una consecuencia de, y ya lo vimos en su momento, de alguna fuente en particular. Y las fuentes de las obligaciones pueden ser los contratos, los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos, las faltas y la ley. Entonces, en ese orden de ideas, la obligación misma pasa a ser un efecto, una consecuencia de una fuente que la origina. Y en ese sentido, el contrato, el cuasicontrato y los demás son la causa. Y la obligación es el efecto. Pero, por su parte, la obligación también es causa. Es decir, la obligación también tiene sus propios efectos o consecuencias. Entonces, debemos también hacer esa pequeña aclaración, ¿verdad? De que cuando hablamos de los efectos de las obligaciones, no es lo mismo, por vía de ejemplo, que los efectos de los contratos. Y esa tal vez es una confusión que el legislador mismo ha cometido en el Código Civil, y eso lo dicen los autores de ese documento, de que en el Código Civil hay un título que dice de los efectos de los contratos y de las obligaciones. Entonces, repito, los efectos de los contratos son las obligaciones que producen, las obligaciones que se crean con él. Porque, otra vez, vía repaso, recordando, un contrato es un acuerdo de voluntades cuyo fin, cuyo propósito es crear obligaciones. Ese es un contrato, un acuerdo de voluntades que el código le llama convención. Convención es una declaración unilateral de voluntad. El contrato es una convención o un acuerdo de voluntades que crea obligaciones, que produce obligaciones. Es decir, el contrato es fuente de obligaciones. Esa es su principal finalidad, crear obligaciones. Podrían haber convenciones para otros propósitos. Por ejemplo, una convención podría servir para transferir una obligación de una persona a otra. Un contrato podría servir también. Les decía que un contrato podría servir, una convención, perdón, una convención podría servir para extinguir una obligación. Fíjense bien, para extinguirla. Aquí no estamos hablando de crearla, sino lo contrario, terminarla, extinguirla, que ya no exista más. Una convención también podría servir para conservar o mantener o preservar una obligación. Entonces, en ese sentido, la convención, y en su momento creo que se los expliqué, la convención es un término genérico. La convención, el acuerdo de voluntades, es genérico. ¿Y por qué es genérico? Porque puede servir para varios propósitos, para múltiples finalidades, mientras que el contrato es un término específico. Es decir, el contrato es la convención que crea obligaciones.
Entonces, el efecto de un contrato o los efectos de los contratos son las obligaciones que crea. Pero recuerden lo que les acabo de decir en cuanto a la relación que hay entre obligación y derecho personal. Casi es lo mismo. O sea, cuando decimos obligación, estamos viendo el vínculo desde la óptica del deudor. El deudor es el que tiene obligaciones, pero esa misma obligación para el acreedor es un derecho personal. O sea, lo que para el deudor es una obligación, para el acreedor es un derecho personal. Y en ese sentido son la misma cosa. O como lo dicen los profesores, son las dos caras de una misma y única moneda. Se puede tomar una moneda en sus manos y se va a dar cuenta que tiene dos lados, dos caras. Y de un lado se ve una cosa y del otro lado se ve otra cosa, pero no son dos cosas distintas. Es la misma moneda la que usted está viendo. Entonces es lo mismo. Entonces, a veces podemos decir obligación y a veces, refiriéndonos al mismo vínculo, podemos decir derecho personal. Y en el fondo estamos refiriéndonos a lo mismo, solo que cuando decimos obligación, lo estamos diciendo desde la óptica del deudor. Y cuando decimos derecho personal, lo estamos haciendo desde la óptica del acreedor. Pero, repito, son la misma cosa. Entonces, decir que el contrato crea obligaciones, produce o genera obligaciones, es igual que decir que el contrato produce o crea derechos personales. Derechos personales. Entonces, el efecto de las obligaciones, entonces ahí podríamos nuevamente decir que las obligaciones producen efectos en dos sentidos o para dos partes. Produce efectos para el acreedor y produce efectos para el deudor. En la definición misma y en las características de la obligación que ya en su momento comentamos, se deduce que para el deudor el efecto o los efectos de la obligación para el deudor es esa, llamémosle, situación sui generis y excepcional en la que el deudor es colocado. Una situación hasta cierto punto anormal. Y digo anormal digo anormal porque no es la norma estar obligado, no es lo que se espera de las personas que estén obligadas, no, lo que se espera de las personas es lo contrario, es decir, que no estén obligadas, eso es lo que se espera, eso es lo normal. La regla general es que uno nace libre, ya que estar obligado, ¿por qué no decirlo? Hasta cierto punto es perder la libertad. Perder la libertad, no la libertad ambulatoria, en el sentido de que usted no puede desplazarse y moverse de un lugar a otro, como los que están en el SECOT, por ejemplo, que esos han perdido su libertad ambulatoria, o sea, su libertad está restringida físicamente hablando, no pueden ir a donde quieran. No, cuando decimos que un deudor ha perdido su libertad, es más bien la libertad, por ejemplo, de disponer de forma arbitraria o discrecional, por ejemplo, de sus propios bienes. Porque si por vía de ejemplo, usted percibe una ganancia, una utilidad, un ingreso, digamos que alguien le, por su salario como empleado, como trabajador o su honorario como un profesional independiente recibe $500. Ok, tiene $500 en sus manos,
Pero si usted tiene una obligación, por ejemplo, pagar una cuota de una tarjeta de crédito, pagar una mensualidad en la universidad o pagar, ¿qué le diré?, un arrendamiento de la habitación donde usted vive o pagarle al dueño del comedor que le ha estado dando fiado durante todos estos días sus desayunos y sus almuerzos. Es decir, esa obligación prácticamente lo tiene a usted atado, lo tiene amarrado y en el fondo, si lo analiza bien, usted no puede hacer con esos $500 que recibió lo que usted quiera. No, usted su libertad la tiene restringida en cuanto a la disposición de su patrimonio, en el sentido de que no puede hacer, repito, lo que usted quiera con esa suma de dinero que percibió. Tiene que pagar, cumplir con su obligación. Entonces, y si fuera una obligación de hacer, pues lo mismo, ¿no? Si usted se obligó a cambio de una suma de dinero a reparar un vehículo, a construir una pila o una pared o un cuarto de habitación, a pintar una casa, repito, si usted se obligó a hacer algo, entonces tampoco tiene la libertad que quisiera como para hacer otra cosa distinta. Es decir, y si usted tiene un plazo, todavía peor, porque eso tiene que hacerlo dentro de ese plazo y no puede hasta cierto punto eh, no hacerlo, pues porque no hacerlo le haría incurrir en un incumplimiento, en una mora y obviamente en la necesidad de reparar o indemnizar los perjuicios ocasionados por su incumplimiento. Entonces, esa situación jurídica especial en la que está colocado el deudor o los deudores es los efectos para él de las obligaciones. Pero es obvio que la situación del acreedor es diferente. La situación del acreedor es diametralmente distinta, porque si bien para el deudor la obligación es una carga, es un gravamen, es una restricción, es una pérdida de su libertad en cierta esfera de su patrimonio o de su actuación, de su actividad. Eh, la obligación es eso, una obligación. Para el acreedor no, para el acreedor es lo contrario. Y en ese sentido, los autores de esta obra explican que los derechos, o mejor dicho, que los efectos, los efectos de las obligaciones para el acreedor es ese conjunto de derechos que el legislador le confiere o le concede. Y se dice un conjunto porque hasta cierto punto es más de uno, o sea, son varios. Y los autores los enumeran diciendo que hay derechos principales y hay derechos como secundarios o accesorios. Y le llaman incluso auxiliares, los derechos auxiliares que tiene el acreedor. Ah, uno de ellos, y eso no deja de llamar bastante la atención, los autores le llaman la excepción del contrato no cumplido. La excepción del contrato no cumplido. Les recomiendo que ustedes puedan, eh, digamos, leer ese contenido, tal vez un poquito más despacio, pero voy a ver de qué manera se los puedo explicar. Miren, procesalmente hablando, ah, existe lo que se conoce como el derecho de acción, que es el que tiene toda persona para ir ante juez competente y demandar a otra persona que considera su deudora y que no ha querido satisfacer su interés, no ha querido cumplir
voluntaria y espontáneamente con su obligación, ha caído incluso en mora, en incumplimiento, imputable o culpable o doloso a veces, y por ende se ha visto en la necesidad de demandar. Y eso es un derecho o una facultad que todo ciudadano tiene cuando se considera acreedor de otro. Es un derecho, demandar. Y procesalmente hablando, se le conoce como derecho de acción. O sea, y por eso se le llama actor también al demandante. Actor, porque lo que está ejerciendo es una acción o el derecho de acción. Ok, pero como lo hemos aprendido, que también el demandado está, digamos, investido con ciertas facultades o prerrogativas, hemos aprendido sobre el principio de defensa, de contradicción, de audiencia, igualdad. Entonces, así como el actor o demandante tiene un derecho de acción, pues igual el demandado tiene el derecho de defenderse, de contradecir, de oponerse a las pretensiones esgrimidas por el demandante. Y a ese se le conoce como excepción o medios de defensa. Por cierto, ya casi no se utiliza el término excepción. En el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil ya no se le denomina así. Más bien se le podría llamar como presentar u oponer oposición, o sea, plantear oposición, o sea, desvirtuar, negar, contradecir, controvertir y hasta contrademandar. O sea, las facultades que todo demandado tiene, pero procesalmente se han conocido como excepción cuando un demandado viene y dice, no, 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 yo no estoy de acuerdo, me están reclamando infundadamente, entonces no estoy de acuerdo con eso. Entonces, ah, la excepción del contrato no cumplido, que así se le llama y viene desde tiempo del derecho romano, la exceptio non ad impletis contractus, en latín, exceptio non ad impletis contractus o excepción del contrato no cumplido, es o funciona más o menos así, miren. Ah, en un contrato bilateral, ya lo hemos comentado cuando discutíamos el artículo 1360 del Código Civil, un contrato es bilateral cuando las obligaciones que se crean en él son recíprocas. Es decir, ambas partes se obligan recíprocamente. El contrato crea obligaciones no solo para una de las partes, sino para las dos. Qué raro. Me está diciendo que esta reunión se va a terminar en 10 minutos. No sabía que, quizás porque la plataforma de la universidad está dando algunos problemitas. No saber por qué me entró en una cuenta que no es la que tiene ilimitado el tiempo. Pero bueno, mejor. En 10 minutos terminamos. Este, les decía que en los contratos bilaterales, eh, ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no lo cumple por su parte o no se allana a cumplir en el tiempo y en la forma establecidos. Eso aparece en el Código Civil, literalmente, así como se los acabo de decir. Creo que es el artículo 1423, pero no estoy muy seguro. Déjenme buscarlo para que quede más clara la idea. 1423. Oh, sí, ese es. En el artículo 1423 literalmente dice que en los contratos bilaterales ninguno
de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Entonces, en un contrato bilateral, que repito, es aquel donde las dos partes se obligan recíprocamente, el uno para con el otro y viceversa. Sí, el ejemplo típico de contrato bilateral es la compraventa. Ese es el ejemplo típico por excelencia de un contrato bilateral, la compraventa. Entonces, si en una compraventa el vendedor se obliga a dar un vehículo, por ejemplo, y el comprador se obliga a pagar un precio por ese vehículo, entonces, si el vendedor no cumple con su obligación de dar el vehículo, el comprador prácticamente está exonerado de cumplir con su propia obligación de pagar el precio. Y no podría el vendedor demandar al comprador para que le pague el precio si él, como vendedor, no ha cumplido con su obligación o no está dispuesto a cumplirla. Y viceversa, el comprador no puede demandar al vendedor para que le dé el vehículo, para que se lo entregue y le haga el traspaso, si él tampoco ha cumplido con su obligación de pagar el precio. En otras palabras, fíjense bien, ninguno de ellos caería en mora de cumplir con lo que pactó, con lo que se obligó, si el otro no cumple. Entonces, la excepción del contrato no cumplido funciona así. Si Juan demanda, ejerciendo su derecho de acción, si demanda a Pedro como producto de un contrato bilateral, si Juan demanda a Pedro sin haber cumplido Juan con su propia obligación, entonces Pedro puede contestar esa demanda oponiendo la excepción del contrato no cumplido. Es decir, diciéndole al juez, literalmente hablando, señor juez, Juan me está demandando porque dice que yo no he cumplido con mi obligación, lo cual, digamos, es cierto. Pero ¿sabe por qué no he cumplido? Fácil, porque él tampoco lo ha hecho. Entonces, opongo la excepción del contrato no cumplido y le pido que declare sin lugar la demanda, la pretensión, que la desestime, por la simple y sencilla razón de que yo también soy acreedor de él, no solamente deudor. El contrato es un contrato bilateral y de él surgieron obligaciones para ambas partes, no solo para mí, sino también para él. Entonces, yo no puedo o no estoy en mora, tal como lo dice el artículo 1423, porque él está mora también. Es decir, yo no estoy en mora porque él está en mora también. Fíjense que esa figura de la excepción del contrato no cumplido, y particularmente el artículo 1423, que por cierto les pido que lo anoten por allí y que lo estudien, se traduce en un aforismo muy famoso. Recuerden, los aforismos son como refranes, son como dichos, son como frases célebres dentro del derecho, ¿no? El aforismo. Y el aforismo al que me refiero es la mora purga la mora. La mora purga la mora. Purgar en ese contexto es como limpiar, es como Access Gate 11 for
Es como sanear. La mora, purga, la mora significa, si hay un contrato bilateral, lo que significa que ambas partes se obligan recíprocamente, la mora de uno limpia o sanea la mora del otro. O como quien dice, porque tú estás en mora, entonces yo no estoy en mora. Si tú no estuvieras en mora, entonces yo sí estaría en mora, pero tu mora limpia o purga la mía. Entonces, eso se ve como un derecho eh, que tiene el acreedor porque de esta forma sutil, si se quiere ver así, de esta forma, le está diciendo a su acreedor que recuerde que también es deudor. Es como decirle Juan a Pedro, mira, Pedro, es cierto, yo te debo, pero tú también me debes. Entonces, si quieres que te pague, págame tú también, págame. Si tú me pagas, yo te pago. Y en ese sentido, es una forma, digámoslo así, de hacerle cumplir con su respectiva obligación. Eh, el otro derecho, llamémosle principal, que surge como consecuencia de la obligación, pero para el acreedor, otra vez como un derecho, es la ejecución forzosa o la ejecución forzada, que para ello se necesitan por lo menos tres requisitos: un título ejecutivo y que la deuda sea líquida y exigible. Líquida en el sentido de que la deuda tiene que estar cuantificada, saberse cuánto es lo que tiene que pagar. Y exigible de que no tiene que haber ningún plazo ni ninguna condición pendiente. Es decir, la obligación tiene que ser exigible ya, sin que haya ninguna situación que modifique o que haga que sea pospuesta la exigibilidad de esa obligación. Entonces, el título ejecutivo es como un documento probatorio de la existencia de la deuda. Por eso es recomendable para ustedes y para sus familiares y para sus clientes que se aseguren de que las obligaciones se consignen por escrito, de tal suerte que ante el incumplimiento haya un documento probatorio de la deuda, porque si no se puede probar un derecho, es como que no se tenga. Bueno, si no tienen alguna pregunta, vamos a quedarnos hasta acá y en la hora que falta, ajá, en la hora que Licenciado, falta desde las 3:20 hasta no, desde las 2, quiero ver, de la 1:20 hasta las 2:20, en la hora que falta, van a trabajar con la actividad. Ahorita mismo la voy a publicar y como les dije en el grupo de WhatsApp, la, el que hagan ese cuestionario les será tomado como asistencia.